Hola, sean bienvenidos y bienvenidas a esta clase de álgebra y geometría. En esta ocasión vamos a revisar los conceptos de dominio, recorrido y gráfico. ¿Y qué rayos son estas cosas? Dominio y recorrido. El dominio es el conjunto de todas las entradas válidas de una función. ¿A qué nos referimos con entradas válidas? Una entrada válida es ese número que tú le puedes meter a la función y la función te va a entregar un resultado. Por ejemplo, si tomas la función f de x igual a la raíz de x, entonces a usted le puedes meter un 1, un 2, un 3 o cualquier número real positivo y esta cosa te va a dar un valor. Pero si tú le metes un número negativo, la cosa ya se te echa a perder porque la raíz cuadrada no está bien definida para un número negativo. O sea, en general la raíz de orden par no está definida para números negativos. Así que todas esas cosas quedarían fuera del dominio. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando tú pescas un polinomio y lo divides por otro. Si el polinomio de abajo se anula en algún punto, entonces esos puntos que anula el polinomio que está en el denominador van a quedar fuera del dominio porque no existen divisiones por cero. Entonces, ¿qué te determina el recorrido? El dominio de una función lo puedes obtener directamente de las propiedades de las operaciones. Y eso es bastante sencillo. El problema viene, sin embargo, con el recorrido. ¿Qué pasa con el recorrido? Que esta cosa es bastante más difícil de calcular. El recorrido es el conjunto de todos los resultados posibles que puede entregar una función. Y para esto hay un montón de técnicas que se pueden utilizar. Ahora, el problema con el recorrido es que la técnica que generalmente se enseña consiste en encontrar la función inversa de la función y luego determinar el dominio de esa función inversa. Sin embargo, esa técnica es demasiado limitada. ¿En qué sentido? Que solamente vas a poder determinar el recorrido de funciones con inversa. Si la cuestión no tiene inversa, ¿qué así? Te jodiste con el recorrido, no se puede. Lo que vamos a ver en esta clase es una técnica mucho mejor y mucho más fácil de hacer, que consiste en hacer el gráfico de la función. Te voy a enseñar unas técnicas con las cuales vas a poder determinar el gráfico de una función sin mucha dificultad, haciendo cálculos muy sencillos. Y lo entretenido de esto es que como ya vimos geometría analítica, ya sabes hacer los gráficos de rectos, de parábolas, de hipérbolas, elipses y circunferencias, todo esto te va a resultar mucho más natural. Ya tienes desarrollada una intuición para hacer gráficos. Las técnicas que vamos a ver son las que ya sabemos de geometría analítica, la suma de gráficos y tablas de signos. Esas tres técnicas. Sobre todo tabla de signos es la que más te va a ayudar. La tabla de signos es una tablita que te va a decir dónde están las asíntotas, qué parte es positiva, qué parte es negativa, dónde se va al infinito y todo ese tema. Y eso es lo que vamos a revisar en esta clase, lo vamos a ver en detalle. Como siempre, todo lo que vemos en este video lo podrás encontrar en la página web, el enlace está en la descripción. Y si este video te ayuda a entender estas materias y eres feliz, ahí si quieres le puedes dejar un like, una compartida, una suscribida y todas esas cosas raríficas del YouTube. Y si por el contrario no entendí ni una cuestión, ahí tú tienes que escribirme tus comentarios para que... Ahí me escribes tus dudas y todas esas cosas para que yo las pueda leer y te las pueda resolver y te las pueda contestar y todo eso. Bien, ahora vamos a la pizarra a revisar estas cosas. Bien, partamos revisando los conceptos de dominio, recorrido y gráfico. Para revisar estas cosas con propiedad, primero tenemos que revisar cómo se construyen las funciones. Una función, sabemos, es una ley de correspondencia que relaciona dos conjuntos. A uno le llamamos entrada y al otro le llamamos salida. Y esta función la representamos de la siguiente manera. Decimos que a cada x se le asigna un único valor y igual a f de x. A esta cosa la llamamos variable independiente y esto de acá es la variable dependiente. Y esto que aparece acá no es otra cosa que la expresión de la función. Entonces, una función lo que hace es relacionar dos conjuntos, como indica esto. Tenemos un conjunto A y un conjunto B. Y para que esto se considere una función, esta correspondencia se considere una función, tiene que ocurrir lo siguiente. A cada elemento de A le tiene que corresponder un único elemento de B. Nunca va a ocurrir algo de este estilo. Eso no es función. Tiene que ser así. Vamos a poner aquí, esto no es función. Cada elemento en la entrada tiene que tener a lo más una salida. Pero sí puede ocurrir que varios elementos de la entrada tengan la misma salida. Vamos a ver luego que existen distintas clasificaciones para las funciones, según son inyectivas, biyectivas o sobreyectivas. Pero eso lo vamos a detallar más adelante. En donde vamos a centrar nuestro estudio, sin embargo, es en los conjuntos que definen las funciones. Y dentro de esos conjuntos están el dominio, el recorrido y el gráfico. Dominio, recorrido y gráfico.
¿Cómo se define el dominio, el recorrido y el gráfico de estas funciones? El dominio no es otra cosa que el conjunto de todos los valores x en la entrada, tal que existe un y en la salida, para el cual se cumple la condición de que y es igual a f de x. Entonces lo que estamos diciendo aquí, el dominio son todos los elementos de la entrada que producen salidas válidas. O sea, existe un y en la salida y es igual a f de x. Ejemplo, si tomamos f de x, o mejor dicho, vamos a tomar la expresión, esto es una función que agarra números reales y lo tira a otros números reales y a cada x le asocia y igual a raíz de x. Ah no, este ya lo hice en la introducción. Vamos a poner aquí x más 1 dividido x menos 1. Vamos a tomar esa función. En principio aquí estamos diciendo de que a la función f toma un número real y lo transforma en otro real, según esta expresión. Sin embargo, si yo pongo un x igual a 1 en esta función, o sea, si quiero calcular f de 1, esta cosa me va a dar 1 más 1 dividido 1 menos 1. Y esta cosa me va a dar 2 sobre 0. ¿Qué ocurre acá? Que esta parte, esto no está bien definido. Por lo tanto, no está produciendo salidas válidas. No existe un y tal que el y sea igual a aplicar esa función con ese x. Entonces decimos que en consecuencia el 1 no está en el dominio. Sin embargo, si a esta cosa le metemos en lugar de un 1, le metemos un 3, entonces aquí este 1 se transforma en un 3. Se quedará así. 3 más 1 dividido 3 menos 1. Esta cosa va a ser igual a 4 sobre 3 menos 1 es 2. Y esto es igual a 2. Sí te proporciona una salida válida que es 2. Por lo tanto, este x igual a 3 sí está en el dominio. Y así es como se define el dominio de una función. Ese es el sentido que tiene ese conjunto. Ahora, ¿qué es el recorrido? El recorrido es el conjunto de todos los y contenidos en B, tales que existe un x contenido en el dominio de f que satisface la condición de ser y igual a f de x. ¿Qué significa esto? El recorrido es el conjunto de todos los elementos y en la salida para los cuales existe un elemento en el dominio que produce una salida válida. Lo que te está diciendo esta cuestión es que el recorrido es el conjunto de todos los resultados posibles de la función. Voy a quitar estos circulitos. Son todos los y para los cuales existe un x que produzcan un y igual a f de x. Por ejemplo, si yo tomo la función f, esta cosa va a ir de los reales en los reales. Y a cada x le va a asociar x cuadrado. Si nosotros hacemos el gráfico de esta cosa, te vas a dar cuenta de que esto te va a producir una parábola. Esto nosotros ya lo sabemos. Aquí hay una parábola y igual a x cuadrado. Y te vas a dar cuenta de que los valores, a cada valor de x le va a corresponder algún valor de y, ¿cierto? Esto es un punto x, y del plano cartesiano. Y estos puntos y van a estar siempre sobre el eje x, de aquí para arriba. Eso quiere decir que los resultados posibles de esta función son solo reales positivos. Vamos a tener que el recorrido del f, estoy escribiendo con azul, esa cosa va a ser solo reales positivos. Porque solamente reales positivos van a ser obtenidos como resultado de esta función. No vas a obtener nunca un real negativo. Entonces, recorrido es el conjunto de todos los resultados posibles que se pueden obtener a partir de una función. Y el gráfico se define formalmente de la siguiente manera. Son todos los elementos x, y de A cruz B. Esto es un producto cruz. Tales que x pertenece al dominio del f y el y es igual a f de x. Esto lo podemos ver directamente desde acá. El gráfico son todos los puntos x, y del plano, tal que el x está en el dominio y el y está en el recorrido, pero de la forma en que y sea igual al f de x. Y ahí está definido el gráfico, es bastante sencillo. Bien, ahora para calcular estas cosas, para aprender a calcular el dominio, el recorrido y el gráfico, lo ideal es hacer ejercicios. Es la única forma de aprender realmente a hacer estas cosas. No es conveniente revisar más teoría, así que vamos a hacer ejercicios. Vamos a partir con ejercicios sencillos y vamos a ir subiendo la dificultad poco a poco. Entonces, 1. Calcular el dominio, recorrido y gráfico de f de x igual a raíz de 1 menos x al cuadrado. Vamos a partir con uno facilito. Y a partir del desarrollo de este ejercicio vamos a ir aumentando la dificultad. Entonces, ¿cómo calculamos el dominio y el recorrido y el gráfico para esta función? Una forma sencilla de hacer esto es recurriendo a la geometría analítica, porque si escribimos y igual a raíz de 1 menos x al cuadrado,
te vas a dar cuenta de que si esto lo elevas al cuadrado vas a obtener y cuadrado igual a 1 menos x al cuadrado. Y esto es lo mismo que decir x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Y esto que está acá, te resultará conocido, es la ecuación del círculo unitario. ¿Por qué sabemos que es la ecuación del círculo unitario? Porque satisface un teorema de Pitágoras, ¿no es cierto? Hacemos un círculo, radio 1, aquí está, ese es el y, aquí está el x y aquí está el y. Entonces x cuadrado más y al cuadrado es igual a 1 al cuadrado, un teorema de Pitágoras. Estamos juntando todos los x e y que satisfacen esa cuestión, te da el círculo unitario. El 1 es la distancia. Pero hay un detalle en este punto. ¿Cuál es el detalle? Resulta que si queremos recuperar el y a partir de esto, o sea, sacamos la raíz, decimos y cuadrado es lo mismo que 1 menos x al cuadrado y le sacamos raíz, decimos, vamos a obtener que el y va a tener dos resultados posibles. Lo que ocurrió es que cuando elevamos al cuadrado le agregamos algo de información a lo que teníamos originalmente, porque esta raíz que está acá está planteada como función. ¿Qué significa que esté planteada como función? Que solamente te entrega un resultado posible. Esto de acá es una función que está definida de R en R, que a cada x le asigna un valor y igual a raíz de 1 menos x al cuadrado. Esto es una función, así que solo entrega un valor posible. En cambio, cuando calculamos la raíz en este punto de acá, lo que estamos haciendo es encontrar los números y, que al ser elevado al cuadrado me da esto de acá. Y resulta que cuando hacemos eso vamos a encontrar que está la raíz positiva y la raíz negativa. Y es por eso que aparece este signo. Y esto, de esta forma, ya no es función. Sin embargo, de aquí tú puedes observar que el que tiene el signo más está asociado a la parte de arriba del círculo. Y el que tiene el signo menos está asociado a la parte de abajo del círculo. Cada una de estas curvas por separado sí es una función. Si tú consideras solamente la parte positiva, obtienes esa función y la parte negativa te da otra función, pero las dos juntas ya no son función. Y de aquí ya tienes un montón de información interesante, porque si tienes y igual a raíz de 1 menos x al cuadrado, y vamos a poner un poco de énfasis pintando de azul esta cosa, porque nos estamos refiriendo a la parte de arriba del círculo, te vas a dar cuenta de que si tienes y igual al f de x, siendo y igual a esta cosa, esto te va a implicar que el dominio del f va a ser igual al intervalo cerrado menos 1,1. ¿Por qué? Porque esta cosa es un círculo unitario. Esta cosa llega hasta menos 1 acá y llega hasta 1 al otro lado. Y por otro lado, el recorrido. El recorrido de f va a ser igual entre 0 y 1. Porque basta con mirar el dibujo para saber que aquí está el 0 y acá está el 1. Y este es un círculo unitario. Y el recorrido considera eso de aquí. El dominio agarra esto de acá, que corresponde con el dominio. Y esto que está aquí en amarillo corresponde con el recorrido. Entonces, esa es una forma sencilla de demostrar que el dominio y el recorrido de esta función son esos conjuntos que se indican ahí. Esto lo hemos hecho a través de la geometría analítica. Ahora, si queremos escribir formalmente cómo queda el gráfico ya lo tenemos dibujado, porque sabemos que es la ecuación de un círculo, pero el gráfico se escribe de esta forma. El gráfico de f es igual a los x, y en R2, porque está en R cruz R, tales que, voy a mover esto un poco porque si no se me va a la pizarra, tal que x pertenece al dominio y el y es igual al f de x. Pero el dominio lo tienes acá. Entonces aquí tú puedes escribir tal que x pertenece al intervalo menos 1,1 y el y es igual al f de x. Y uno copia esta cosa y queda listo. El gráfico expresado de manera formal. Ahora tú te puedes preguntar si existe una manera de determinar el dominio de manera algebraica, observando las propiedades de las operaciones. Y la respuesta es que sí, es bastante sencillo en este caso. Si tienes f de x igual a raíz de 1 menos x al cuadrado, tú te puedes preguntar qué tiene que ocurrir para que esta cosa esté bien definida. Y lo primero que vas a ver es que tienes esta raíz. Y para que esta raíz esté bien definida es necesario que lo que está acá adentro sea mayor o igual que 0. X pertenece al dominio del f, si solo si 1 menos x al cuadrado es mayor o igual a 0. Y esto de acá es equivalente a decir que el x cuadrado es mayor o igual que menos 1 acá. Menos x cuadrado es menor que 1. Ahí.
Y esto, si lo multiplico por menos 1, es lo mismo que decir que el x cuadrado es menor o igual que 1. Y si a esto le sacas raíz, vas a llegar a la conclusión de que el valor absoluto de x es menor o igual que 1. Y esto es exactamente lo mismo que decir que el x está contenido entre 1 y menos 1, y va menor o igual. Entonces, x pertenece al dominio del f, si solo si, menos 1 menor o igual que x menor o igual que 1. Y por lo tanto, el dominio del f va a ser igual a todos los x's, tales que menos 1 menor o igual que x menor o igual que 1. Porque estos elementos son los que proporcionan salidas válidas dentro de esta función. Si no está el x contenido en este intervalo, entonces esta cosa se te va a echar a perder. Si le metes un 15, por ejemplo, te va a quedar 1 menos 15 al cuadrado. Y tal que 15 al cuadrado es mucho más grande que 1, y como tiene ese menos, toda la raíz va a ser negativo y por lo tanto la raíz se te va a echar a perder. Así de sencillo. En cuanto a la determinación del recorrido de manera algebraica, en general es más difícil, y el tema del gráfico te ayuda mucho más. Ahora, otra forma que puedes utilizar es viendo que esto de acá es una parábola abierta hacia abajo, que está en un plano cartesiano y que corta el eje X en dos puntos, en menos 1 y en 1. Entonces aquí tienes toda la parte donde la parábola es positiva. El valor máximo de esta parábola calza justo en x igual a 0, que te da 1. Correspondería al valor más grande que va a alcanzar esta función. Ya podrías decir que esta función f de x alcanza un máximo cuando el x es igual a 0, porque da 1. Cualquier otro valor te va a entregar un valor menor para esta parábola, y es esta parábola que está dentro de la raíz, y por lo tanto también va a ser menor. Es una forma rápida de ver el recorrido utilizando la geometría analítica. Pero eso ya lo vimos directamente y mucho más rápido a través del caso del círculo. Con el círculo es más fácil en esta ocasión. Aquí le puedes sacar provecho a todo lo que has aprendido de geometría analítica en los videos anteriores. Ya, pero dejemos este ejemplo, que era un caso sencillo, y pasemos a uno un poco más complicado para explorar otras técnicas. Caso 2, veamos la función g de x igual a x cuadrado menos 1 dividido x cuadrado más 1. Una forma de encontrar rápidamente el dominio de esta función es preguntándose para qué valores de x esta cosa está bien definida. Recordemos que el dominio de g en este caso es igual a todos los x's, en este caso reales, cuando no se especifica la función de esta forma. Bueno, diciendo g sale de un conjunto A y llega a otro B, tal que a cada x le corresponde un y igual a f de x. Cuando esto no se escribe, se asume de inmediato, de acuerdo al contexto. En este contexto asume que va a ir de los reales a los reales, ya que aquí estamos trabajando esencialmente con números reales. Si no se pone de manera explícita, tú vas a asumir de inmediato que son ambos conjuntos números reales. Entonces el dominio van a ser todos los elementos de los reales, x en los reales, tales que existe un y en los reales para el cual se cumple que el y es igual al f de x. Entonces, como esas cosas, como estos x te tienen que dar al ser puestos dentro del g un número real, tú te preguntarás, bueno, ¿cuándo está bien definida esta cosa? ¿Cuándo se estropea esta cosa? Mejor dicho, ¿cuándo se estropea? Se estropea cuando lo que está abajo es 0. Entonces, preguntas esto: x no pertenece al dominio de g si solo si x cuadrado más 1 es igual a 0. Pero esto es lo mismo que decir que x cuadrado es igual a menos 1. Pero esto jamás ocurre. Como esto jamás ocurre, sucede que los x reales cualquiera van a formar el dominio. Vamos a poner aquí, por lo tanto, esta cuestión es todo R, porque esta condición que impide que un número x cualquiera esté en el dominio, nunca va a ocurrir. Tiene que ser tal que el x al cuadrado te dé menos 1. Eso no ocurre para ningún real. Así que todos los reales están en el dominio. Así que tenemos aquí dominio de g igual a todo R. Ahora, si queremos calcular el recorrido, ahí la cosa cambia. Esto va a ser un poco más complicado. ¿Cómo determinamos el recorrido de esa función?
Para encontrar el recorrido vamos a revisar la técnica para hacer gráficos. Tomemos un y igual a x cuadrado menos 1 dividido x cuadrado más 1. Y queremos simplificar esta expresión de un modo que sea lo más fácil de estudiar. La mejor forma de hacer esto, de separar esta función en sus componentes más simples, más fáciles de trabajar, es haciendo la división de polinomios. ¿Va? Y hace la división de polinomios. Entonces, ¿cómo te queda esta cuestión? Aquí te va a dar 1, entonces tú sabes que 1 por x cuadrado te da x cuadrado, 1 por 1 te da 1, así que te da más 1, pasar restando, se matan esos 2, aquí te va a dar menos 2, ese es el resto, así que esto implica que x cuadrado menos 1 dividido x cuadrado más 1, esta cosa va a ser igual a 1 menos 2 dividido x cuadrado más 1. Ahora, te vas a dar cuenta de que cada una de estas cosas por separado son mucho más fáciles de estudiar que esta cosa toda junta. El truco consiste en que vamos a hacer el gráfico de estas dos cosas por separado. Voy a llevarme esto a otro lado de la pizarra porque me quedé sin pizarra. Voy a copiar, voy a mover esto para acá y voy a quitar esto de ahí porque no lo necesito. Voy a llevarme solamente eso. Bien, ahora sí. Entonces, continuando. Queremos hacer el gráfico de esta cuestión y con esto vamos a determinar el dominio y el recorrido. Y para hacer el gráfico de esta cosa completa, vamos a hacer los gráficos de cada una de sus partes por separado. Y esto es muy sencillo. Vamos a hacer un plano cartesiano. Y nos vamos a fijar primero en este 1 que está acá. Este 1 que sale aquí, que es el resultado de la división de polinomios, le vamos a llamar parte entera. Y lo que se obtiene a partir del resto lo vamos a llamar parte fraccionaria. O parte racional, como le quieras llamar. Entonces, el truco consiste en graficar cada una de esas partes. A ver, voy a cambiar los colores. Vamos a quitar los colores estos y le vamos a poner unos distintos. A la parte entera le voy a poner rojo. Y a la parte fraccionaria le voy a poner azul. Entonces, si yo grafico la parte entera, me va a quedar una recta horizontal. Se va a ver así. Entonces aquí tengo, ahí puse el 1. Ahora preguntémonos cómo se vería esta parte de acá, la parte fraccionaria. Fijémonos que lo que está en el denominador es una parábola. Voy a pintar esa cuestión de color amarillo. Y preguntémonos cómo se vería esa parábola. ¿Qué pasaría si la graficamos acá? Esta cosa se vería más o menos, y cuando el x vale 0, esta cosa está por aquí. Y a medida que el x crece, la parábola crece, ¿cierto? Es más o menos una parábola de ese estilo. Ahora, lo que está en azul completo es 2 dividido ese número. Y encima tiene este signo menos. Cuando el x vale 0, por lo tanto, la cosa azul debería dar menos 2. Entonces, a ver, ¿verdad? Hacer esto lo más geométrico posible. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aquí sería el menos 1. Estaría aquí, menos 2. Aquí debería estar cuando el x vale 0 para esta parte de acá. Entonces, a medida que el x crece, la parábola va a crecer. Por lo tanto, como tengo un número dividido por algo que crece, el completo debería tender a 0. O sea, debería ser una cosa más o menos así. A ver, la voy a dibujar. Ah, que me quedó bonito. Y esto debería ser simétrico para el otro lado porque esta parábola es simétrica justo con respecto al eje Y. Así que copio esta cuestión y la doy vuelta para el otro lado y la hago simétrica. Ahí está. Ahora, ¿cómo hago el gráfico de esta cosa completa de la función Y? La voy a pintar de verde. Quiero el gráfico de todo esto. Muy sencillo. Para hacer eso voy a dibujarme unas cosas, unas guías. Ahí está. Lo que voy a hacer es sumar el gráfico rojo con el gráfico azul. Entonces, para eso yo me dibujo estas guías. Si te fijas, es la misma distancia que está entre el eje X. Voy a poner aquí, faltó poner eje X acá. Entre el eje X y la curva roja. Entonces, esta cosa yo la voy a ir copiando y la voy a pegar sobre la línea azul. Hago un montón de copias de estas y las voy pegando en cada parte. Así, va a quedar una acá. Estas cosas son simples líneas guías que te ayudan a graficar y a hacerte una idea de lo que está pasando con la función. Entonces, lo que vamos a hacer es unir las cabecitas de estas cosas. Cuando unes esas líneas, se te va a generar una curva de este estilo. Voy a copiar esto para no tener que hacer a pulso la otra parte. Te queda más o menos así. Lo graficado derecho sería eso.
Tienes que imaginarte que estas líneas guías son como desplazar esto que está en azul hacia arriba, en cuanto en la unidad que indica la línea roja. Eso es lo que estás haciendo, estás subiendo el gráfico. El gráfico de esto lo estás subiendo en una unidad. Entonces lo que te queda aquí en verde, lo voy a remarcar, lo que te queda aquí en verde es el gráfico de la función original. Y si observas el gráfico te vas a dar cuenta de que el dominio de h, ¿cómo se llama esta función? Es g, ¿cierto? La función se llama g. El dominio de g es todos reales y el recorrido de g van a ser todos los números que están involucrados acá. Lo voy a pintar en amarillo. Amarillo, necesito... No, la pintar en azul mejor porque creo que lo he ocupado menos en este caso. Los números que están ahí. Es decir, desde -1 hasta 1, pero sin tocar el 1, porque esta cosa se acerca asintóticamente. El recorrido de G es igual, desde -1 hasta +1, pero sin tocar el 1. Todo eso te lo dice el gráfico. Si te fijas, sin hacer ninguna cuenta especial, solamente trabajando un poco con las funciones que ya se conocen. Es ahí el truco. Bien, veamos ahora un último ejercicio. A ver cuánto espacio me queda en la pizarra. Mejor voy a irme a la segura y me voy a situar por acá. Ya. El último ejercicio que vamos a revisar es calcular dominio y recorrido para h de x igual a x menos 1 dividido raíz de x más 1. Vamos a ver cómo nos va con esta función. Ahora, para analizar el dominio y el recorrido de esta función es sencillo, sobre todo para el dominio. Porque el dominio, para que esta cosa esté bien definida, es necesario que el x sea mayor o igual que -1. Si le pones algo menor, la que está dentro de la raíz se te va a estropear y por lo tanto te va a dar, o sea, se va a estropear, te va a dar negativo. Y como lo que está dentro de la raíz no puede ser negativo, todos esos números quedan descartados. Así que puedes decir de inmediato que dominio del h con todos los x tales que, x reales, tales que el x es mayor o igual que -1. Ahora, para el recorrido va a ser un poco más difícil, pero lo podemos hacer a través de la técnica de gráficos. Esto se hace de la siguiente forma. Tenemos el h de x igual a x menos 1 dividido raíz de x más 1. Esta cosa la podemos dividir en dos partes. Y para cada parte de la función vamos a definir lo que se llaman puntos críticos. Un punto crítico va a ser cualquier punto, cualquier valor de x que anule una de esas partes. Un valor de x que anule el numerador o el denominador. Eso vamos a entender por punto crítico. Cualquier valor de x que haga cero el numerador o el denominador. Y esos son los que vamos a utilizar para hacer la tabla de signos. Solo tenemos dos puntos críticos, que vendrían a ser x igual a -1 y x igual a 1. Y con estos puntos críticos vamos a armar una tabla de signos. ¿Cómo se arma esa tabla de signos? Se arma de la siguiente manera. Primero ponemos la variable x, la variable de la función. Luego colocamos las partes de la función. O sea, tenemos x menos 1 y la raíz de x más 1. Luego colocamos el rango de valores que puede tomar x. El x puede ir desde menos infinito hasta más infinito, o sea, nos referimos a todo R. Y entre estas cosas va a pasar por estos puntos críticos, -1 y 1. Es importante colocar todo de menor a mayor. Y con esto empezamos a armar la tabla. Queda una cosa más o menos así. Es importante dejar estos espacios en blanco, porque esos espacios en blanco definen los intervalos. Ahí tenemos nuestra tabla de signos. Entonces, este espacio que está acá es el intervalo que está entre menos infinito y -1 abierto. Y lo mismo acá, entre -1 y 1 abierto. Entre 1, abierto en 1 y más infinito. Pero esto generalmente uno lo coloca porque ya está bien explícito con estas cosas que están acá. Generalmente esto de acá, al menos yo no lo escribo, porque estos elementos de acá ya establecen de forma bien explícita el intervalo que queda aquí en el medio. Así que no es necesario escribir tanto. Entonces, ¿cómo se desarrolla esta tabla de signos? Fijémonos primero para el x menos 1. Nos preguntamos, ¿dónde se anula el x menos 1? Sabemos que se anula cuando el x vale 1. Si le ponemos algo mayor que 1, se va a hacer positivo. Y si le ponemos algo menor que 1, se va a hacer negativo. Y así rellenamos la tabla. Ahora nos preguntamos lo mismo con raíz de x más 1. Esta cosa se anula cuando el x vale menos 1. Si el x es mayor que menos 1, esta cosa se va a hacer positivo. Y si es menor que -1, la raíz se hace negativa y por lo tanto no existe. Lo escribimos así. Ahora hacemos el álgebra, pero no lo hacemos con estas cantidades, sino que lo vamos a hacer directamente con estos signos que hemos obtenido acá. Vamos a escribir aquí el h de x. Y como sabemos, el h de x es el cociente entre estas dos cantidades. El cociente entre esto dividido esto. Así que con eso vamos a armar la tabla de signos.
Si pongo algo positivo, algo negativo dividido algo que no existe, esto te da no existe. Y luego pasa aquí. Si pongo algo negativo dividido por 0, lo que tengo que pensar acá es que el número se acerca a 0. Estoy dividiendo algo negativo a algo que se acerca a 0, así que yo voy a poner aquí menos infinito. Algo negativo dividido a algo positivo me da negativo. 0 dividido cualquier cosa positiva, esto da 0. Positivo dividido positivo es positivo y aquí positivo. Esto es la tabla de signos y nos aporta información para construir el gráfico. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Cómo armamos el gráfico con esta información? Aquí he dibujado el plano cartesiano. Lo que vamos a hacer es marcar estos puntos críticos en el plano. Entonces tenemos el -1 y tenemos el 1. Los voy a colocar. A ver, voy a mover esto un poco por ahí para que quede más proporcionado. 2, 4, 5. 2, 4, 5. Aquí voy a ir al 1. Ya. Y lo primero que vamos a observar es que cuando el x vale -1, la cosa da menos infinito. Aquí lo que tenemos es una asíntota. Cuando obtienes infinitos, piensas en asíntotas, en rectas verticales a la cual el gráfico nunca se va a acercar. Se va a acercar, pero nunca va a llegar. Y por otro lado, cuando el x vale 1, la cosa da 0. Entonces, ese punto lo vamos a marcar aquí. Entonces, ¿cómo leemos esta tabla? A ver, voy a agregar los datos que faltan aquí. El eje y el eje x. ¿Cómo leemos esta tabla? En 1, el h de x da 0. Así que lo hemos puesto acá. Si nos vamos hacia la izquierda, se hace negativo. Así que la función va a estar por aquí abajo. Si nos vamos hacia la derecha, la cosa es positiva. Va a ir así. Esa es la idea. Ahora, cuando me acerco al -1, la función se va a ir hacia el menos infinito. Va a ser esto. Va a ir así y para abajo. Va a acercarse asintóticamente. Más o menos así. En cambio, cuando el x tiende a infinito, hacia los infinitos positivos, la cosa simplemente va a crecer. Y ahí tenemos una idea aproximada del gráfico. Este es el gráfico de h de x. Ahora hay que tener unas cosas en consideración a la hora de hacer este tipo de gráficos, sobre todo cuando los x se extienden a los extremos infinitos. En general, esta técnica es muy útil cuando tenemos polinomios divididos polinomios o funciones algebraicas dividiendo funciones algebraicas. Y para esto tenemos que tener en cuenta el grado de las funciones. Por ejemplo, si tenemos un polinomio de grado 3 dividido un polinomio de grado 2, cuando el x tiende al infinito, esta cosa va a tender a infinito porque el grado de arriba es mayor que el grado de abajo. En cambio, si tú tienes algo de este estilo, un polinomio de grado 4, pongamos aquí, dividido algo de grado 8, cuando el x tiende a infinito, como el grado de abajo es mayor que el grado de arriba, esta cosa va a tender a 0. En este caso va a tender a infinito. El signo va a depender de los números que acompañan a las cosas de grado más grande. En cambio, si los grados son iguales, por ejemplo, tienes un 3x cuadrado más 5x más 98 y al otro lado, aquí abajo tienes 5x cuadrado menos 12x más 101, si el x tiende al más infinito, esta cosa va a tender a 3/5. Cuando calcules los límites te vas a fijar en los que tienen el grado más alto. En este caso, cuando ocurra eso, tú vas a graficar aquí, vamos a dibujar en plano cartesiano, ese 3/5 lo vas a dibujar como una recta horizontal. Entonces, da lo mismo como hacemos esta cuestión, la función te va a aproximar a 3/5 cuando el x tiende a infinito. Esas son las ideas que tienes que tener en mente, además de la tabla de signos. Y con eso ya puedes graficar casi cualquier función. Salvo algunos casos bien específicos en que tienes que resolver problemas de optimización, pero esas cosas no las vamos a ver en este curso. Quedaría más para un curso de cálculo donde se resuelven el tema de los máximos y los mínimos. Estas ideas en relación a los límites que acabo de poner acá se formalizan también estudiando los límites formalmente en un curso de cálculo. Pero eso queda para otra ocasión. Por ahora, solamente haciendo esto ya puedes obtener bastante información. Y esta cosa la puedes utilizar de manera informal por ahora. Y con esto ya puedes construir gráficos y armar, bueno, encontrar el dominio y el recorrido. En este caso, el dominio del f, no, esta función se llama h. El dominio de h es desde -1 hasta más infinito. Y el recorrido de h son todos los reales, ¿sí? Porque a cada número de acá le va a corresponder, ¿no es cierto?, un valor. Y con eso estaría resuelto este ejercicio. Bien, quedaríamos hasta aquí por ahora. Adiós.